Corte Constitucional rechazó los 2 decretos ley que presentó el presidente Guillermo Lasso para la condonación de deudas en el sector educativo y para la reestructuración empresarial. Conozcamos los motivos para esta decisión. Tercera vez en 2 meses que la Corte Constitucional no admite las propuestas planteadas por el Ejecutivo para gobernar mediante decreto tras la disolución de la Asamblea Nacional. En los últimos 30 días, el jefe de Estado había enviado una propuesta para el alivio financiero en las coactivas educativas que ayudaría a los universitarios con deudas pendientes por créditos o becas. Hay un beneficio de condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas. Pero la Corte señaló que no era de materia económica urgente y que el Ejecutivo podría efectuar acciones sin necesidad de emitir un decreto. Ante esta negativa, desde la Secretaría Nacional de Educación Superior se expresó indignación por el dictamen no favorable y se agregó que esto afectará a las miles de personas coactivadas hasta por $45.000 y a quienes no podrán limpiar del buro de crédito. Pero tampoco se aprobó el proyecto de ley de reestructuración empresarial concebido para evitar pérdidas en las compañías que se vean afectadas por el fenómeno del Niño, así como una liquidación más eficiente en el caso de quiebra. Modera y regula la reestructuración de las empresas que estuvieran con una imposibilidad económica para cumplir las obligaciones que tienen con sus acreedores. La Corte dijo que esto tampoco era urgente y que contemplaba la renuncia de derechos para los trabajadores. Al igual que con el decreto de coactivas, la Corte menciona que estos proyectos se pueden enviar a la nueva Asamblea Nacional para su trámite legislativo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y al respecto, la titular de la CNCID, Andrea Montalvo, fue una de las primeras que mostró su rechazo ante esta decisión de la Corte Constitucional. En su cuenta de Twitter calificó de indolente al dictamen de los magistrados y cuestionó que, abro comillas, 8 personas dan de baja un decreto que beneficia a miles de ecuatorianos. Ahí vemos también justamente el tuit de Andrea Montalvo, que también comparte una comunicación oficial por parte de la Presidencia de la República. Claro, para agregar más o menos lo que está diciendo la CNCID, es que ellos consideran que efectivamente esto que ha hecho la Corte no tiene mucha lógica con un argumento básico. Lo voy a explicar rápidamente. Según la Corte Constitucional, este proyecto no puede ser de materia económica urgente porque cuando se los presentó en la Asamblea, 2 proyectos de ley en la Asamblea, ninguno tuvo ese carácter. Entonces dice la Corte, ¿por qué ahora el presidente sí quiere llamarle económicamente urgente a algo que anteriormente no lo fue? Y lo que dice la CNCID es, bueno, ustedes no pueden tomar semejante criterio solamente con ese antecedente, como una de las primeras opciones. También se menciona respecto, por ejemplo, a la ley de reestructuración, al decreto ley de reestructuración empresarial. Se decía que el tiempo que tomaría también en su aplicación es de hasta 3 meses y pues eso tampoco tendría este carácter de urgente de lo que se espera, porque se reconoció que ambos decretos ley tienen el carácter económico que es de acuerdo a lo que establece la Constitución, en lo que se puede, el margen en el que puede actuar el presidente de la República en las circunstancias actuales que se encuentra sin una asamblea. Sin embargo, no son ninguno de los 2 urgentes de acuerdo al criterio de la Corte Constitucional y es por eso que se plantea este rechazo que pues es el tercero ya en estos meses tras la muerte cruzada. Justamente, a ver, el presidente de la República todavía no se ha manifestado públicamente sobre su, más que opinión, la postura que tendrá el gobierno ahora frente a la Corte Constitucional, porque como bien dice, sí, es la tercera vez que no les aprueban desde que el 24 de mayo, una semana antes del 24 de mayo, se disolvió la Asamblea y el presidente tenía esa facultad de que mediante decretos ley los presentaba ante la Corte, veían si eran admitidos y se los podían aplicar. Hasta el momento de 4, 3 han sido negados. El anterior que tampoco lo aprobaron fue el de las zonas francas. Entonces eso complica porque incluso lo había anticipado ya el exministro de Producción, Julio José Prado, que hay incertidumbre de qué postura va a tener la Corte y que con este accionar hay problemas para poder tomar decisiones. Incluso recordemos que el gobierno le había dicho a la Corte, por favor, ustedes revisen la forma de los decretos y la celeridad para dar un dictamen, pero no nos empiecen a rechazar todo y eso es lo que está complicando. Vamos con otros temas, 7 de la mañana con 7 minutos. El hospital tipo C
de San Rafael, esto en Esmeraldas. Hubo especulaciones de un nuevo incidente violento durante el fin de semana, porque el domingo el lugar amaneció con vidrios rotos y sangre en los exteriores. Así es, según el testimonio de vecinos, una balacera se habría efectuado en las inmediaciones del centro. Incluso alertaban que había heridos. Sin embargo, nada de esto fue confirmado y de parte de la gobernación de Esmeraldas se lo descartó. A través de un comunicado, el gobernador Frickson Erazo mencionó que el altercado fue un tema privado entre una pareja que salía de un hostal cercano al centro de salud y que en el camino habría empezado a agredirse. Esto ocurrió la madrugada del domingo. Vamos, por favor, producción, con el comunicado para que la gente lo pueda observar y rápidamente seguimos comentándolo, porque según la versión oficial, la Policía Nacional sí intervino. Por cierto, ahí estamos viendo las imágenes del video trizado. Bueno, lo que dicen es que entonces no hubo ningún indicio de que existiese intercambio de balas, la balacera que decían algunos vecinos. Dicen que no. Y los daños en la infraestructura, podemos retomar las imágenes, los daños en la infraestructura se debieron al lanzamiento de piedras entre la pareja. Y según las autoridades esmeraldeñas, en esa ciudad se mantiene la calma tras la violencia terrorista del martes pasado. Descartan, reiteramos, que lo que estamos observando en pantalla sea producto entonces de un nuevo enfrentamiento o de estos ya más comunes ataques hacia los centros de salud donde se encuentran antisociales y las bandas quieren abatirlos. Por cierto, compañeras, vi algunos videos en las redes sociales de Esmeraldas de haciendo caravanas motorizadas, pero de la gente celebrando la paz. En buena hora no había armas, más bien estaban todos contentos de que se llegó a esta especie de tranquilidad que ojalá perdure mucho tiempo más. A continuación veremos un video que se viralizó en las redes sociales, presten atención, y que generó diversos comentarios y críticas por lo dicho por el director nacional del movimiento Gente Buena, que apoya a Fernando Villavicencio en las elecciones presidenciales. Atención. Seguros que vamos a ganar, tal vez en una primera vuelta, pero de lo contrario será Villavicencio presidente en la segunda vuelta. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, de toda la gente buena del norte de Quito, toda la gente buena de Cochabamba. Gracias, Freddy, por el apoyo que nos estás dando. Aquí junto a John Polanco, el hombre valiente de Esmeraldas, ahí junto a los tiguerones hicimos un mitin espectacular y Esmeraldas se levantó. Bueno, puede sorprender lo que acabamos de escuchar. Quien hablaba era Francisco Jácome, que también es candidato a asambleísta y dirigente de la agrupación política de Fernando Villavicencio. Y él, como oímos, lo que mencionaba entonces, que habían tenido un mitin con los Tiguerones, que es una de las bandas de delincuencia organizada que operan en Esmeraldas y que también, sobre todo, causan el pavor en la población y a escala nacional. Eso es lo que dijo el dirigente y esto es lo que hizo que otras tiendas políticas y en las redes sociales haya críticas por esta supuesta vinculación de afines a Fernando Villavicencio con este grupo de delincuencia organizada, pero tenemos ya el pronunciamiento oficial justamente sobre el tema en el que se lo descarta completamente. Este es el comunicado que emitió Fernando Villavicencio. Hay también otro comunicado que fue emitido por la agrupación de Gente Buena, justamente fue Francisco Jiménez. Pero respecto al comunicado que tenemos en su pantalla, Fernando Villavicencio lo calificó como una falsedad y además explicó que, como sucedió la semana pasada con el vicepresidenciable Andrés Arauz, que en un video también se entendió que pensaba reunirse con los más buscados. Bueno, este es otro tema totalmente distinto. Lo que ocurrió ahí fue que al parecer fue un lapsus del candidato del correísmo a vicepresidente, pero en este caso aquí no se ha aclarado todavía lo que ocurría respecto a esta reunión. Lo que se mencionaba es que había un mitin político del partido Gente Buena, de esta agrupación, en Esmeraldas, y que pese a los incidentes violentos con los tiguerones, pues esto no incidió, aunque al parecer la explicación, lo que se quiso decir en el video, no se entendió de esa manera. Es decir, lo que hubo fue una reunión, un mitin político, justamente los días que había los ataques terroristas en Esmeraldas, y este meeting se habría llevado a cabo cerca a zonas donde estaban los tiguerones y estaban estos enfrentamientos. Eso es lo que dice la versión de Fernando Villavicencio. ¿Pero por qué mencionamos al tema de Arauz? Porque es una segunda ocasión que se empieza a vincular políticamente a lo que ha dicho algún candidato con estas bandas y con este crimen organizado. Inclusive al gobierno también se lo ha relacionado con la paz entre bandas y el gobierno ha dicho no. O sea, en este momento ni los candidatos, ni el gobierno, ni nadie ha manifestado algún tipo de acercamiento con estos grupos delincuenciales. De hecho, todos los están rechazando categóricamente. Así que bueno, esta es la versión entonces que hemos mostrado. El lapsus lingua, si se puede llamar, del candidato de afín a Villavicencio,
y la respuesta entonces oficial de este presidenciable. Ahora, pero hay que decirlo, perdón que les interrumpa, justamente Villavicencio mencionó a un líder de los tiguerones y luego su cuerpo de seguridad aseguró que él recibió amenazas de muerte. Están validando si es que se va exacto, si es que se va a oficializar en fiscalía esta denuncia, es lo que ha dicho el cuerpo de seguridad que le brinda pues esta seguridad a Villavicencio por parte del CNE, ¿no? Eso, la Policía Nacional, ellos han decidido que han identificado este tipo de amenazas luego de las declaraciones y de estos incidentes que se dieron tras la publicación de este video también, y al mencionar a ciertos líderes de bandas criminales. Vamos a ver cómo evoluciona esta noticia que ocurrió, como tú bien lo decías, Lauta, anoche. Y en la frontera común entre Ecuador y Colombia, bueno, se reportó el ingreso de militares ecuatorianos a territorio extranjero. Esto, según informó el vecino país del norte, se debió a un operativo del que al parecer Colombia no estaba del todo al tanto. Sí, porque en el pronunciamiento oficial de la Cancillería colombiana se habla de una incursión ecuatoriana a las proximidades del municipio de San Miguel en el departamento de Putumayo, y que tras esto se activaron los canales diplomáticos y militares para el repliegue de los uniformados ecuatorianos del lado sur del río San Miguel, así como la liberación de presuntos detenidos en acción. Según Colombia, el operativo ecuatoriano tenía como fin la incautación de 20 kilos de cocaína. Además, señalaron que se hará un seguimiento mediante mecanismos de diálogo y canales diplomáticos adecuados. A ver, entonces, Ecuador, luego de todo esto que ha dicho Colombia, que nos cuentas, Carolina, ya se pronunció también, les debo informar, y sobre este tema, lo que ha dicho la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, que por favor lo podemos poner en pantalla. Por cierto, estas imágenes que vemos son referenciales, evidentemente no hay tomas del ingreso. Este es primero entonces el comunicado colombiano, ya vamos a ver lo que dice Ecuador, que en cambio ha mencionado que sí, efectivamente, hubo un operativo antidrogas en el sector fronterizo de La Hormiga, esto en la provincia de Sucumbíos, dentro del territorio nacional ecuatoriano, y que estaba debidamente programado en las actividades de lucha contra el narcotráfico en la frontera norte. Pero según la Cancillería Nacional, las conversaciones con sus pares colombianos son cordiales para informarles sobre cualquier situación que haya surgido en este operativo. Ahí estamos viendo en pantalla ya el comunicado de prensa en el que el Ecuador, de una forma un poco distinta, compañeras, a lo que dijo Colombia, porque Colombia habla de una intervención militar directamente, Ecuador lo que dice es no, tuvimos un operativo y en el caso de que haya alguna duda se lo comunicaremos a nuestros pares colombianos, porque esta situación puede dar para un gran debate. Recordemos que no hay ninguna autorización para que una operación militar o policial se pueda llevar a cabo en otro país sin autorización, y recordemos que hace más de 12 años el Ecuador tuvo una incursión 2008. Colombiana en 2008. ¿Cuánto es eso? Hace 15 años. El conflicto de Angostura, sí. Y ocurrió casi territorialmente en la parte muy similar, porque esto es frontera con la provincia de Sucumbíos. Entonces, desde la provincia de Sucumbíos salen estos operativos. En ese momento también, hablando del tema de Angostura, fue una intervención de Colombia a Ecuador para pues atacar a la guerrilla de las FARC. En ese momento hubo 22 guerrilleros muertos y un conflicto diplomático. En este momento, pues lo que ha habido también es una molestia por parte de Colombia respecto a esta intervención militar que, pues, como tú bien lo decías, hay un pronunciamiento de Ecuador, pero Ecuador le baja mucho el tono a lo que ocurrió. Exactamente, y no hubo ni heridos ni nada. Entendemos que hubo detenidos, pero finalmente fueron liberados por haberlo hecho, insistimos, en el lado colombiano. Bueno, vamos a conocer un poco los resultados del estado de excepción también. En Durán y en Guayaquil se realizaron operativos en puertos y otras zonas para el decomiso de drogas. Esto también como parte de las acciones por el estado de excepción en el cantón guayacense. La Dirección Antidrogas hizo un símil de lo incautado en el año frente a años anteriores. Vamos una semana con estado de excepción en Manabí, Los Ríos y Durán, pero ya hay los primeros resultados. 150 personas aprehendidas, 6.7 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, que sacan del mercado más de 130 millones de dosis. Claro que parte de la droga decomisada se halló en zonas portuarias sin estado de excepción como Guayaquil. Por ejemplo, la Operación Saturno, que fue la más reciente del fin de semana. En este caso tenemos 23 bultos, aproximadamente 1.300 paquetes tipo ladrillo, que fueron examinadas a través de las pruebas de PI-pH que dio positivo para clorhidrato de cocaína. El tráfico de drogas es uno de los problemas de mayor magnitud que enfrenta el Ecuador. Sin embargo, en estos 7 meses del año se ha logrado 6.975 personas aprehendidas por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización,
con una productividad de 122 toneladas, 525 kilos, y esto ha resultado que se saquen del mercado más de 1.200 millones de dosis. Cifras que según la Dirección Antidrogas de la Policía son positivas al compararlas con incautaciones de años pasados en el mismo periodo. En el 2021 fueron de 98 toneladas, en el 2022 fueron de 114 toneladas y hasta el momento vamos de 122. Es decir, que posiblemente se supere el récord del año 2021, que fue cuando el Ecuador incautó 210 toneladas. Para tener una idea, la droga incautada en este 2023 supone un golpe de 2.500 millones de dólares a la economía criminal, actividad que financia a los grupos de delincuencia organizada. Lautaro Andrade, Noticias 7. Por cierto, la versión o el pronunciamiento oficial de parte del gobierno y de las autoridades de Estado es que toda esta guerra de bandas, de narcotraficantes, es por esta gran incautación de droga que se ha llevado a cabo en los últimos años y que estaría afectando directamente, como conocemos ya, los negocios ilícitos de ellos. Lo cierto es que entonces, tanto en Durán como en Guayaquil, se hace una serie de investigaciones, principalmente en el puerto de Guayaquil, por la constante camuflan demasiada droga y lo ponen en contenedores de banano, de otros productos, y eso es lo que mandan al exterior. Por eso se lo está investigando. Estamos viendo en pantalla entonces los bloques que han encontrado durante la última semana, principalmente en Durán. No hubo resultados sobre lo que sucede en Manabí y Los Ríos, donde hay un estado de excepción, pero es por otros temas más que por el tráfico de drogas per se. Ahora, solo para revisar algunas cifras de lo que ha sido la primera semana de evaluación del estado de excepción, son 150 personas detenidas, 6.7 kilos de droga también incautado en los puertos y sobre todo esto se ha dado, como bien lo decíamos, en Los Ríos, también en Guayas, en el cantón Durán y en Manabí, que es donde se está desplegando este estado de excepción y donde además rige todavía un toque de queda. Esto será de acuerdo a lo establecido desde el pasado 24 de julio hasta 60 días posteriores. Y hablando de Manabí, hay información sobre uno de los presuntos responsables del asesinato de Agustín Intriago. Así es, él fue ya trasladado a la cárcel de La Roca en la provincia del Guayas. El contingente policial y militar también que lo acompañó en este traslado fue muy fuertemente resguardado él, porque se dice que es pieza clave en esta investigación para poder desvelar el móvil del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Él ya se encuentra en la cárcel La Roca y además se ha dicho que bajo medidas de aislamiento no va a compartir celda con ningún reo. Él estará en una celda aislado solo y durante 23 horas al día, de acuerdo a lo que se estableció. Para conocer el autor intelectual de este crimen, exactamente. Solo un datito más final del tema de seguridad. Contarle a la gente, la semana pasada, el viernes, hubo el asesinato de 2 policías en la parroquia Tarifa, esto del cantón San Borondón. Bueno, ya hay 2 personas que han sido capturadas, ya están a manos de la justicia también dentro de este caso que se está investigando, porque uno de los policías, incluso el jefe del distrito de San Borondón, que fue asesinado el viernes, era su último día en ese cargo. A él lo iban a trasladar a otro regimiento y ese mismo día fue asesinado junto a un compañero mientras estaba desayunando, así que hay investigaciones para conocer a qué se debió esto. Lamentable, 7 de la mañana. De regreso con más información, amigos. Este día lunes se espera que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha para el inicio de la campaña electoral de asambleístas nacionales, la que está todavía pendiente por el recurso interpuesto a la postulación del exministro Patricio Carrillo por el movimiento Construye, pero que ya fue subsanada y calificada. El 8 de agosto está planificada la campaña para los aspirantes al legislativo en las listas nacionales. Sin embargo, el Pleno del CNE podría determinar que este martes 1 de agosto comience ya la campaña oficial. Esto luego de que el Tribunal Contencioso Electoral rechazara la impugnación a Carrillo, quien sí podrá participar como candidato al no haber perdido sus derechos políticos. Con ello, las 9 listas inscritas para asambleístas nacionales ya están calificadas y aprobadas por completo, las cuales, por cierto, están encabezadas por algunos legisladores que fueron cesados de la última asamblea, como Bruno Segovia o Pierina Correa, y también entre los candidatos que lideran las listas nacionales para la asamblea está el expresidente Lucio Gutiérrez, quien busca una curul
Vamos a ver si lo consiguen, son 9. Entre ellos hay nombres muy conocidos en cada una de estas listas, por cierto. Así es, lo que empezaría es la campaña oficialmente, porque muchos de ellos ya han estado haciendo campaña por redes sociales, también en los mítines políticos de sus candidatos presidenciales a quienes han estado acompañando, por ejemplo, Pierina Correa mucho, Luisa González también, pero en todo caso se va a determinar este inicio para que el CNE ha mencionado puedan la sociedad, podamos nosotros, el electorado, poder conocer las propuestas de estos candidatos asambleístas, pero ahora también con este retraso pues que se ha dado por la calificación de las listas asambleístas, lo que ocurre también es que hay un retraso en la distribución de los kits electorales, que el CNE ha tomado la decisión que no inicie el 2 de agosto como estaba previsto, sino que se empiece el día 6 de agosto ya a armar los kits electorales, porque esto quiere decir que en esta semana se empezará a la impresión de las papeletas, exacto, se me olvidó la palabra, las papeletas para asambleístas nacionales. Mencionaba Diana Tamaín que ya 20 provincias están al 100% impresas y está pendiente pues solamente los documentos electorales. Ahora, hay que decirlo también, durante el fin de semana, 3 candidatos presidenciales suspendieron sus actividades por motivos de seguridad, entre ellos Bolívar Armijos, lo había dicho, Fernando Villavicencio también, y Javier Hervas. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos a pasar a otros temas. Nuestra compañera Andrea Orbe recorrió la zona del Yasuní. Ahí los colectivos ambientalistas explican cuál es su postura respecto a la consulta popular que tendremos el próximo 20 de agosto y donde deberemos decidir si hay o no extracción petrolera en el ITT. Vamos a ver. Para llegar al corazón del Yasuní, la zona intangible, por ser de gran importancia cultural y biológica y en la cual no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva, debido al alto valor que tiene para la Amazonía, se debe pasar por varias zonas que ya han sido tomadas por las petroleras en años pasados. Por ejemplo, el que se encuentra a mis espaldas es el bloque 61, el campo Auca, que si bien no es parte del ITT, lleva más de 50 años funcionando y que ha cambiado la imagen de la zona con su llegada. El campo Auca está a solo kilómetros del poblado de Ayuma y a pesar de que la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una medida cautelar para que los mecheros se vayan retirando de manera gradual hasta marzo del 2023, pues han provocado, entre otras cosas, enfermedades como cáncer a los habitantes de su alrededor, aquí todavía existen. Ha afectado las enfermedades, contaminación del aire. Es importante que el territorio ha dejado dañando, más no solo en el territorio guaraní, sino a nivel global. A decir de los colectivos ambientalistas, podría ser el reflejo, una muestra de lo que ocurriría con el pasar de los años en el bloque 43, que sí pertenece al ITT. Vienen carreteras, se instalan carreteras, se instala toda una serie de infraestructura con todos estos tubos, ¿no es cierto?, oleoductos, se instala este tipo de mecheros que tienen un impacto gigantesco sobre la naturaleza. ¿Pero por qué hablar de esto? El 20 de agosto una consulta popular decidirá si es que los ecuatorianos deseamos que se deje o no el petróleo bajo tierra en el Yasuní ITT. Desde Petroecuador se ha mencionado que la extracción en el bloque en cuestión cuenta con más tecnología y menos daño ambiental, pero los colectivos insisten. Esta carretera es la mejor muestra de cómo los impactos extractivos terminan, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Porque ahora la carretera del bloque 43 es de difícil acceso, no puedes ir y entrar libremente. Pero esta carretera, digamos, o la vía Maxus más allá, ¿no es cierto?, era solamente la carretera. Todo esto era territorio de pueblos en aislamiento. Aquí no debería existir ni una sola casa, no debería existir ni una sola infraestructura petrolera, ¿no? Eso es totalmente prohibido. Y sin embargo, vemos lo que termina sucediendo cuando viene la petrolera, se va instalando, viene la frontera agrícola, se asientan otras personas a su alrededor, se terminan haciendo poblados. Desde la provincia de Orellana, Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, la consulta popular para saber si el Yasuní continúa o no con la extracción petrolera tiene una campaña que también ya inició el sábado, por cierto, ya lo pueden hacer, y son $403,000 que el CNE le entregó a las organizaciones que están a favor del sí y a favor del no, que en este caso los que piden que continúe la extracción petrolera son solamente 2 organizaciones versus 7 que están promoviendo que se quede el petróleo bajo tierra y que por ello todas las concesiones que pueden haber en esa zona intangible tengan que dejar de operar. Es interesante lo que hemos podido escuchar también, compañeros y a los amigos televidentes, de la opinión, porque en algunos otros reportajes hemos podido conocer, sobre todo las comunidades que están cercanas a las zonas petroleras,
que se ven beneficiadas económicamente de eso, están de acuerdo con que continúe el trabajo petrolero allí, pero en cambio estas otras que están mucho más metidas y que están en zonas, ya la zona intangible como tal, se oponen completamente porque efectivamente hasta hace algunos años en esos lugares no había ningún tipo de infraestructura como las que hemos podido observar y era completamente una selva virgen. Así es, el tema hay que decirlo, hay 16 comunidades indígenas, guaraníes y quichuas que viven muy cerca de lo que se conoce como la zona de influencia, que es en donde está el bloque 43, que es el meollo de esta consulta popular, porque hay otros bloques también dentro de la provincia de Orellana, también dentro del Yasuní, pero de esos no se discute del bloque 43 específicamente de los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini, en donde la pregunta será si es que se mantiene o no el petróleo bajo de la tierra. Ahora, las 16 comunidades que están en esta zona de influencia son los que se muestran más a favor de que continúe la explotación por los beneficios y compensaciones que ellos han recibido por parte de las empresas, especialmente de Petroecuador, durante estos 10 años de explotación. A diferencia de lo que dicen otras comunidades también indígenas, pero que se encuentran mucho más adentro ya en la zona intangible, en donde no existe explotación petrolera, tampoco en la zona de amortiguamiento, pero los estudios indican que si a largo plazo continúa la explotación, Petroecuador ha admitido que también planea expandirse porque esta zona es muy rica en petróleo y lo que ellos mencionan, esto es algo que también es uno de los argumentos, es que si el petróleo no lo aprovecha Ecuador, lo aprovechará otro país, que es en este caso Perú. Sí, porque están al lado y pueden, como es algo subterráneo, llevarse el crudo que estaba en nuestro territorio, lo pueden succionar hacia el de ellos. Por cierto, Estados Unidos dice que eso no se puede, hay que verificarlo. Veamos, está bueno para revisarlo. El tema es que son 48,000 empleos que también dicen se podrían perder si se termina la actividad petrolera. Así que es una decisión que todo ecuatoriano tiene que informarse bien antes de votar el 20 de agosto, que también vamos a ser consultados justamente sobre el Yasuní. Y una iniciativa global para protección de la Amazonía en el continente se discutió en la provincia de Napo, en la que participaron ambientalistas, académicos, autoridades de gobierno y 2 expresidentes sudamericanos. Vamos a conocer de qué se trató. Si no cuidamos la naturaleza, va a desaparecer. Y en medio de la selva ecuatoriana se discutieron los mecanismos para conservar el medio ambiente y que esto sea también una oportunidad económica. La biodiversidad se convierte en una moneda que ayuda financieramente al país. Los mercados están muy atentos a los Blue Bonds, al Green Bonds. En la provincia del Napo se presentó la iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada para dialogar y ponernos a trabajar en una co-creación de soluciones basadas en la naturaleza, cimentadas en el mercado. El director de la iniciativa es el expresidente colombiano Iván Duque, quien explicó que se debe restaurar la Amazonía perdida por el impacto de los seres humanos. Y cómo podemos también conectarlos con el financiamiento verde, con alternativas como los créditos de biodiversidad, créditos de carbono, las garantías, el financiamiento directo. Y es ahí donde ingresaría el financiamiento de instituciones o compañías no gubernamentales. Que aquí hay que hacer una gran alianza. Hay que aliarse con todos los que de verdad queremos proteger nuestra naturaleza y salvar nuestro mundo. Y hay que buscar recursos públicos, pero hay que hacer un apalancamiento con recursos privados. Y nuestra experiencia ha sido que hay voluntad y que hay realmente oportunidad de hacer cosas grandes. Más de 50 líderes de áreas como tecnología, finanzas, academia participaron en este evento de 3 días en el que recalcaron el trabajo mancomunado. Tenemos que ayudar a todos los emprendedores que están tratando de solucionar las problemáticas planetarias y que necesitan contactos, necesitan financiamiento, necesitan mentorías, necesitan ayuda y que la tecnología es parte de esa solución. El canje de deuda por conservación que se implementó en Galápagos es una de las alternativas que se podría aplicar también en la Amazonía. Lautaro Andrade, Noticias 7. ¿Sabían ustedes que la Amazonía, y en esto estoy hablando toda la selva, tanto en otros países como Brasil, Colombia, Venezuela, parte de Perú también, Bolivia también tiene una parte con la Amazonía, son 7 millones de kilómetros cuadrados, que es todo este pulmón del planeta, y allí también viven aproximadamente 400 grupos de comunidades indígenas, algunos de ellos son no contactados. Ecuador tiene dos por ejemplo, muy conocidos, pero también en Brasil hay una serie de grupos de conjunto de personas que no tienen ningún contacto con
el lado exterior y lo mismo pasa en Colombia. Por eso buscan este tipo de iniciativas que son internacionales, como investigar un poco sobre esta iniciativa Concordia, que busca la manera de poder conservar la naturaleza, pero hace falta dinero y por eso buscan que haya intervención tanto de las empresas privadas y de las organizaciones, las ONGs, que pueden tener esos recursos para implementarlos, algo similar a lo que pasó en Galápagos. ¿Cuál es uno de los argumentos principales de esta concordia por la Amazonía? Y es que dicen que estos 8 países de Sudamérica que tienen territorio de la Amazonía pueden salvar el planeta, porque es uno de los pulmones que tiene el planeta, y por eso es de esta lucha y esta iniciativa para evitar la deforestación, aunque se dice que ya a esta altura, en promedio, entre el 18 y el 20% de la selva tropical ya ha sido deforestada y el 38% se está degradando también por iniciativas de explotación y también por pues cada vez el incremento y la presencia de los seres humanos que estamos ahí y que evidentemente, pues, por como veíamos antes también en el reportaje de Landry se explicaba, pues las necesidades que se tiene por la construcción de carreteras y viviendas, casas y etcétera, servicios básicos, pues también provocan estos daños dentro de la selva tropical. Es por eso que se ha unido esta iniciativa por la Concordia para tratar de tener recursos privados, incluso de bancos muy grandes que ya se han comprometido para poder aportar este dinero que se necesita, y también con los gobiernos locales de estos 8 países para poder trabajar en políticas públicas y también que se preserve este espacio natural que es tan importante ahora también con las políticas y lo que hablamos del cambio climático, que es real. Y lo que se necesita, lo estamos viviendo, los cambios, las altas temperaturas en este verano y todo lo que viene del fenómeno del Niño son precisamente resultados de todo lo que está ocurriendo en estos momentos y la falta de acción que tenemos los seres humanos en general, no solamente los gobiernos. Vamos a continuar, 7 de la mañana, 35 minutos, y vamos a hablar del altercado y discrepancias que existieron en la última reunión de trabajo del Consejo de Galápagos para el Plan de Regulación Hotelera y el Reglamento de Inversiones. El ministro de Turismo, Niels Olsen, se pronunció para despejar dudas porque asegura que hay desinformación. Pero antes de escuchar la explicación del ministro, para contextualizar, Olsen discutió con la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, a quien le dijo que ella estaba haciendo bochinche, y ella respondió con epítetos como que él era un malcriado y un pelele al discutir sobre este tema de la regulación hotelera. Escuchemos entonces. He propuesto que se incremente la tasa por ingreso a las islas, con 2 propósitos. El primero, que el Parque Nacional Galápagos cuente con un mayor presupuesto para el manejo del área protegida, personal como guardaparques, control, infraestructura. Y segundo, que los municipios tengan más recursos para que sean invertidos en servicios básicos para ustedes galapagueños. Tercero, reglamento de inversión. Galápagos necesita un mecanismo para impulsar las buenas inversiones, inversiones con alto impacto social y económico y bajo impacto ambiental para solucionar los problemas graves como el abastecimiento de víveres. Este borrador de reglamento busca transparentar las inversiones, eliminar el testaferrismo y permitir inversiones siempre con la participación de un residente permanente. Este reglamento, que es un borrador, protege los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas de los galapagueños. Bueno, ya le escuchamos al ministro de Turismo, Niels Olsen. Él mencionaba la semana pasada que pues con esta iniciativa se pretende como ajustar la tasa de ingreso de turistas al Parque Nacional Galápagos. Esto a raíz de pues lo que se ha venido viendo. Se ha incrementado exponencialmente en los últimos 10 años el ingreso de turistas, y hay la duda y el cuestionamiento de que si este turismo masificado podría afectar la biodiversidad y también la preservación de las islas. Decíamos la semana pasada, en 2022 hubo más de 230,000 turistas que ingresaron a las islas, y ahorita en los 6 primeros meses del año, según lo que reporta la Cámara de Turismo de Galápagos, ya han ingresado 166,000 turistas. Eso quiere decir que la proyección es que ingresen muchos más de los que ingresaron en 2022, en 2021 y así sucesivamente, porque antes, hacia inicios del siglo, no ingresaban más de 100,000 turistas a las islas. Incluso hay fotografías en las redes sociales de Tortuga Bay, que es uno de los destinos más conocidos de Galápagos, con una cantidad impresionante de turistas en la playa y junto a los animales que allí viven. Yo también estuve en Galápagos hace unos cuantos meses y pude constatar, de verdad, compañeras, la cantidad de turistas. Uno va a ciertos lugares muy turísticos que uno ve fotografías espectaculares y llegas ahí, como las grietas, que me parece es el nombre que tienen, y es repleto de personas, hay muchísima gente. Entonces, claro, los propios turistas que ya llevan años visitando Galápagos, ahora dicen, bueno,
Antes de esto no era así, entonces se sentía más paz, más tranquilidad. Y no tenía que ser una fecha de feriado, sino Exacto. en cualquier fecha se puede encontrar ese flujo de personas y de turistas. Es impresionante. Así que por eso están preocupadas las autoridades. Y bueno, también la preocupación porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó que para este lunes 31 de julio se espera un cielo parcialmente nublado en gran parte del país y sin mayor presencia de nubes. Sin embargo, la fuerza de los vientos seguirá en aumento. Ya lo hemos sentido desde muy temprano en la mañana, acá en la capital. Lo sentíamos mucho acá en Quito y sobre todo en la sierra, mencionaba el INAMI, las ráfagas de viento afectarán a las localidades altas de la cordillera oriental y occidental con velocidades que oscilen entre los 60 y 80 kilómetros por hora e incluso esperando esa marca en ciertos casos. Se puede superar, se la puede superar. Esa marca. Entonces no va a llover, pero sí va a haber un viento tremendo. Y es que estas ráfagas, por cierto, van a ser más probables entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Ahorita son 7:39. Pero bueno, antes de las 6 de la mañana ya se sentía. Imagínate cómo va a ser a las 10. Muy fuerte. El tema es que esto va a registrarse entre lunes y martes. Y la causa para que el viento sea tan fuerte es por la diferencia de presión y el calentamiento en las mañanas. Hace sol, notamos esa temperatura, pero eso genera que el viento, que curiosamente es muy frío, golpea y golpea duro, compañeras. Bueno, y ahí tenemos justamente el pronóstico nacional de radiación ultravioleta que marca en general en el territorio ecuatoriano que va desde alto hasta extremadamente alto. Precisamente el extremadamente alto hay que puntualizarlo en la provincia de Pichincha y en Imbabura. Por lo tanto, la recomendación de los expertos es la protección solar. Pero podríamos decir que en el litoral, en las playas y en la parte central interandina también se tiene radiación solar alta. Así que hoy va a ser un día de mucha protección que se debe tener. Pero además del protector solar también es recomendable ir con manga larga y llevar también una sombrilla para evitar también la temperatura y si es que puede, pues evite también exponerse, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es en donde está hay más exposición solar y también mayor radiación. Y las ráfagas de viento que se van a pronunciar mucho en el día de hoy y mañana también, así que pueden organizar sus viajes para precisamente no tomar un avión en las horas donde existen vientos. Se pudo observar en las redes sociales durante el fin de semana algunos incidentes y preocupación de las personas que estuvieron viajando por estos movimientos fuertes que tuvieron los aviones, así que si no quiere pasar por esa experiencia, pues también puede organizarse mucho más con los horarios, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes otro punto también que es bueno recomendarle a la gente, cuando vas a botar basura y llevas tu fundita y lo pones en la calle esperando que pase el recolector, que lo hacen en las noches, tener mucho cuidado que esté bien cerrada, porque estos vientos lo que están haciendo también es que las fundas se abran y la basura se desparrama por toda la calle. Cuando estaba viniendo el canal por ciertos lugares, me di cuenta de eso y veía que el viento botaba más los papeles y otras, pues la basura, los desechos que la gente bota. Sí. Hay que tener cuidados extras entonces en esta temporada de vientos. Vamos a una pausa y regresamos.